Bueno, ahora sí los voy a presentar ya que están aquí directamente en el panel. Nos acompaña licenciada Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa del municipio de Escobedo. El arquitecto José Luis Ortiz Durán Salinas, subsecretario de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Licenciado Hernán Salinas Wolver, diputado local. Y doctor Miguel Zárate Martínez, abogado. Y le quiero pasar la palabra al contador Álvaro de la Garza Montemayor, presidente del Consejo Directivo, quien va a fungir como moderador de este panel. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participamos en este panel y por supuesto que al final habrá la oportunidad de hacerles algunas preguntas aquí a nuestros estimados panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero quisiéramos empezar con cada quien diera un breve pronunciamiento en cuanto a la ley. Y nomás como referencia, comentamos, el pasado 27 de noviembre se publicó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, la cual en teoría debía pegarse a la Ley General de la materia, teniendo con ello la oportunidad de sacar una ley muy moderna, en línea con la ONU Habitat y sobre todo de acuerdo a la realidad que se vive en el Estado y en el país. Creemos que en varios temas la ley se quedó corta y en otros también un poco en el sentido contrario de lo que nos presentaba el federal. Y como conocimiento general, a cada uno les preguntaría, desde su punto de vista, ¿qué se logró, qué no se logró y qué pasó? Y para empezar, les pregunté aquí, preguntarle al arquitecto José Luis. Arquitecto, me tocó estar en la presentación del gobierno del Estado en el Consejo cuando se presentó la iniciativa de ley, se presentó el video con funcionarios federales y se habló de una ley moderna, fresca, de movilidad, de densificación de las ciudades, en fin, no sé si nos puede dar tu punto de vista, qué pasó y qué resultó. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarnos a este foro inmobiliario y particularmente este panel relacionado con la nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado. Efectivamente, pues yo creo que siempre después de un proceso legislativo como el que llevó esta ley, siempre queda la sensación de que pudo haber quedado mejor. Yo creo que cualquier ley siempre va a tener posibilidades de mejora. Yo quisiera comentar a lo mejor como antecedente, y esto a lo mejor los abogados deberían de hacerlo, pero la primera ley general de asentamientos humanos se aprobó en México en 1976, o sea, tiene escasos alrededor de unos 42 años. Si la comparamos con el Código Civil o con otras leyes que tienen más de 200 años, nos habla de que es un tema, es una materia relativamente reciente, ¿verdad? Y todavía está en evolución. Entonces, creo yo que me gustaría también comentar acerca del proceso legislativo que se siguió para la ley. Este fue un proceso, vamos a llamarle, muy democrático, muy participativo. A diferencia de leyes anteriores de desarrollo urbano del Estado, como la del 2009, generalmente se hacía el proyecto dentro del gobierno del Estado, por técnicos del gobierno del Estado, y luego se pasaba al Congreso, pues prácticamente para algunos ajustes y luego finalmente la aprobación. Pues en este caso fue pues, producto enteramente del Congreso del Estado. De hecho, pues hubo 4 iniciativas formales que se presentaron para la ley.
una de ellas de gobierno del Estado, y se desecharon. O sea, el Congreso decidió trabajar en la suya propia, ¿verdad? Fueron, en el caso de la iniciativa del Estado, pues fue un año de trabajo con los municipios metropolitanos, un año también con el Congreso del Estado. O sea, fue un proceso muy largo y tratando de contestar a la pregunta, ¿qué tiene de bueno, qué le faltó? Yo creo que sí tiene algunas aportaciones interesantes, ¿verdad? Uno es pues, que esta ley se ajusta ya a unos principios internacionales de acuerdos que ha firmado el gobierno federal, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el Acuerdo de Sendai, el Acuerdo del Cambio Climático, el último, el Hábitat 3, que tienen que ver con principios urbanísticos, de sustentabilidad, de riesgos, que están ya presentes en esta ley, tanto en la federal como en la estatal. También pues, se incluyeron algunos principios, algunas definiciones que no estaban claras en la ley anterior. Y entre las limitaciones que yo veo en forma general de la ley como quedó aprobada, pues una es que sigue siendo una ley reglamentaria. No sé si alguien de los presentes ya la ha leído toda, pero son más de 400 artículos. Una ley muy compleja, muy difícil, porque pretende abarcar pues, todos los aspectos y cubre la regulación desde un municipio como el Higueras, que tiene 1,300 habitantes, hasta otros como Monterrey y Guadalupe, que son más de 1,000,000 de habitantes. Es difícil hacer una ley que pueda abarcar tantos aspectos. En la parte también de gestión metropolitana, pues creo que sí faltó profundizar más sobre estos temas. Sigue habiendo un vacío ahí entre lo que hacen los municipios y lo que hace el Estado. La zona metropolitana de Monterrey pues, actualmente son ya, según el INEGI, según CONAPO, 18 municipios que cubren pues, un territorio de más de 120 kilómetros cuadrados y con una población de alrededor de 4,700,000. Es muy diferente del Monterrey de hace 40 años que algunos tocó vivir. Y pues creo que eso no tocó correctamente la ley, o sea, la parte metropolitana. También pues un tema que seguramente va a salir aquí en la discusión, el tema de la judicialización, creo que quedó como una materia pendiente, ¿no? Y aunque se hicieron algunos cambios como la densificación y eso, creo que faltó todavía precisarlos más. Creo yo que seguir aumentando de artículos y extensión a la ley no es el camino correcto. Yo creo que justo esto debería ser materia de los reglamentos o de normas urbanísticas que se hicieran más adelante para tratar de tener una ley, a lo mejor la siguiente que fuera de 100, 120 artículos. Muchas gracias. Tocando en el mismo camino que a la alcaldesa Clara. Después vamos a ir con los diputados, sin duda. Pero de alguna forma sentimos como que nadie quedó conforme, inclusive los alcaldes se ampararon sobre la ley. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de participar aquí. Yo creo, bueno, en la historia que yo tengo de presencia en las atribuciones de los municipios en materia de desarrollo urbano, creo que no ha habido una ley que nos haya dejado conformes a todos en la historia, de todas las leyes, ¿no? Creo que siempre tenemos y siempre buscamos y creemos que se pudieron haber hecho mejores cosas. En cada una de las leyes, al menos en las que yo he participado, creo que siempre ha pasado así. Yo quiero decir que creo que esta ley orgánica general tiene muchas aportaciones a temas que no se habían incluido en las anteriores leyes, al menos en el Estado,
y definitivamente el poder hacer una que tenga atribuciones generales es importante, es un avance importante en materia de regulación, sobre todo porque los municipios podíamos venir y hacer, y no había un contexto general en el país para revertir situaciones que pudieran ser en agravio de la mejor vivienda o el mejor aprovechamiento de la convivencia familiar. Entonces yo creo que hay temas importantes que se tocan. El tema de la resiliencia yo creo que es un tema muy importante. El tema de la inclusión, la sustentabilidad, la movilidad, el derecho al espacio público, el derecho a la propiedad, son temas que no se tocaban y que hoy se tocan en esta nueva ley general. Pero también es cierto que nosotros los municipios, y AMA, por cierto, José Luis, AMA solo tenemos considerados 11 municipios. A lo mejor aquí está Rebeca, en el próximo AMA de los siguientes 3 años consideramos a los otros 7, seguramente. Pero bueno, creo que es un avance importante. Para nosotros ha sido un avance importante el tema de la organización que hicimos y que constituimos con AMA, porque hemos buscado conciliar temas. Uno es en la materia de desarrollo urbano, y en materia de desarrollo urbano pusimos la controversia, como ustedes lo saben. La controversia tiene que ver por agravios directos en la administración del orden del municipio en materia de desarrollo urbano. ¿Cuál es? El tema de la judicialización. El tema de la judicialización no solo por la judicialización, sino quién es experto en eso, cómo van a formar, a quiénes van a regir, en qué condiciones, de dónde va a salir el presupuesto, quién lo va a poner. Todo ese tipo de situaciones que tendrían que estar transitadas hacia ese momento de la judicialización, independientemente de que si hubiera un agravio en cuanto a alguna propiedad de alguno de un particular, el municipio no pudiera colaborar con buscar la posibilidad de que se exija el título de propiedad, etcétera, porque no habría condiciones hasta que no el juez dictamine que sí o no y tengan que hacer un juicio, y si estamos en Semana Santa pues son 15 días y todas esas cosas que conlleva tener que ir al Poder Judicial. El otro tema por el cual nosotros metimos la controversia fue que se establece la imposición de no estacionamientos, y creemos que el tema de los no estacionamientos tiene que ver no con los centros comerciales grandes, porque yo sé que aquí a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues es que yo si voy a hacer un centro comercial grande, pues tendrá que ver con la oferta y la demanda y el éxito o no que tenga mi centro comercial. Nosotros lo vemos más por el tema de un fraccionamiento privado, que ahora con los usos de suelo mixto, que es otro tema por el cual metimos la controversia, resulta que con el uso de suelo mixto, 2 casas habitación las pegan unas personas y ponen una carnicería en un fraccionamiento privado con restricción de seguridad, y entonces imagínense lo que eso significa en la convivencia de los propios vecinos. Ese es el tema más de los estacionamientos, porque además no va a cumplir con estacionamientos, etc. Entonces esas particularidades que probablemente en los temas generales no se tocan, sí en los temas particulares y sobre todo en los temas de los municipios pudiera ser un problema mayor. Bueno, pues las demás razones son el tema, los usos de suelo mixto, como ya lo platicamos. Eso es contra la controversia que pusimos con la federal. Nosotros también pusimos controversia, y esto también lo quiero aclarar, también pusimos controversia contra la estatal. Y contra la estatal son estas mismas, porque es obvio que en la estatal se hizo un esfuerzo, y es importante decirlo, se hizo un esfuerzo por parte de los diputados y trabajamos de la mano. Nosotros también presentamos iniciativa, pero bueno, se hizo un esfuerzo por parte de los diputados de tomar en cuenta nuestras observaciones. El tema es que había cosas que los diputados no podían contravenir de la ley general, como el tema de la judicialización, como cosas así. Y por eso es que nosotros metimos la controversia, además de que la ley estatal toca otros temas, que se lo vamos a ver más adelante, toca otros temas que no vienen en la ley general, y que entonces nosotros consideramos que era para agravio. Y es importante decir que dentro del proceso de la toma de decisión de si poníamos o no la primera controversia contra la general, tuvimos acercamiento con el Estado, tuvimos acercamiento con el gobierno federal, con las personas que propiciaron la iniciativa, y todos nos decían, es que no pongan la controversia porque entonces se va a desatar un problema en el país.
Y nosotros decíamos, pero es que el problema se va a desatar si es que no se especifican condiciones de cómo se va a llevar a cabo esta ley general. En ese momento hubo quien del gobierno, de las diferentes entidades con quien platicamos, dijeron, tienen razón, en el momento en el que se emita una resolución de la Corte en la controversia, se van a definir criterios. Y se van a definir criterios perdiendo o ganando. Va a haber la posibilidad de tener una definición de criterios y entonces no burocratizar tanto el proceso ni judicializar ya a posteriori el proceso de las definiciones y de los permisos o autorizaciones o la negación de las licencias que nosotros como municipios pudiéramos darles a los particulares. Y en este segundo momento, que fue el segundo momento, fue la segunda controversia que pusimos contra la ley estatal. Entonces ya se unen las organizaciones federales de alcaldes de los diferentes partidos y están en el proceso, todos en sus tiempos, en sus estados, de poner su controversia constitucional contra la federal y contra la estatal en su caso. A muchos de ellos, si no es que a todos, se les pasó el tema de la ley general. O sea, el término para la controversia en la ley general no lo pusieron los demás municipios en otros estados del país. Y aprovecharon este segundo momento que nosotros estamos poniendo con la ley estatal, que ellos también van a ver sus particularidades y aprovechar el tema para presionar un poco más la definición en la Corte del tema general. Muchas gracias. Diputado, una oportunidad histórica con esta ley que de alguna forma estamos viendo los resultados. Su punto de vista, por favor. Bueno, primero señalar que, en efecto, una oportunidad histórica que se da en base a los cambios que obliga la ley general, pero señalar que no es una oportunidad que se perdió como se pudiera plantear. Pero finalmente hay que recordar que las leyes ninguna ley está escrita en piedra. Las leyes son el reflejo de una circunstancia social, política, económica, del momento en el que se emite, en el que se discute, y que si esas circunstancias cambian el día de mañana, la ley debe de cambiar y la ley se ajustará a esas realidades o a esas nuevas cosas. Entonces, a veces esta idea de satanizar un texto legal y decir que era una oportunidad que ya se me fue y no volverá, realmente con todo respeto, creo que sería no desconocer cómo serán los cambios en los temas legislativos. Y repito, es muy dinámica la cuestión de las leyes. Obviamente, reconozco que sí hay, si me preguntan individual, después de haberme dedicado más de un año de tiempo de trabajo en mi calidad de integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso, donde me tocó participar en foros como los que hoy estamos, igual de tamaño, más chicos, más grandes, con las diferentes cámaras, los diferentes sectores involucrados, pero también a la par participar con vecinos, con las asociaciones de vecinos, en lo individual, en el colectivo, y obviamente con los propios alcaldes y el gobierno del Estado. Lo que me queda claro es que definitivamente había una gran pluralidad de opiniones y de objetivos que se buscaban con este ejercicio de la nueva ley. Y desde algo tan sencillo como ponte convencional de las iniciativas, había dado, por ejemplo, un planteamiento de arranque que decía que no tenía que haber una nueva ley, que bastaba hacerle adecuaciones a la ley que teníamos, que era un planteamiento que hacía la AMA, que bastaba adecuar algunos artículos de la ley actual que no eran necesarios. Nosotros, por ejemplo, sosteníamos la necesidad de tener un nuevo cuerpo, una nueva ley, finalmente fue lo que se hizo, y pongo este ejemplo porque hasta en esos detalles empezaron a haber, obviamente, muy respetuosas diferencias de opiniones sobre cuál era la mejor manera de abordar este tema de los cambios en tema de desarrollo urbano. Y yo creo que un tema que definitivamente imperó en el debate y que no quedó resuelto, y creo que es un análisis
que tenemos que llevar a espacios como estos, y que creo que fue donde se centró gran parte de las diferencias que vivimos, tiene que ver con quién debe de llevar la rectoría en materia de desarrollo urbano. Ese es el gran debate y que yo creo que no está resuelto en esta ley y que no lo hemos resuelto como sociedad, como partes, actores, es decir, los municipios, el Congreso, el Estado, es decir, ustedes como parte fundamental de este sector. Sigue habiendo una definición de quién debe llevar la rectoría en materia de desarrollo urbano del Estado. Ahorita ya señalaba Juan Ignacio que había faltado avanzar en el tema de la metropolización, por ejemplo, de crear estas instancias que fueran rectoras a nivel metropolitano. Una idea que evidentemente había una diferencia de opinión muy válida por parte de los municipios que evidentemente consideran que los municipios deben de conservar las atribuciones que el 115 constitucional establece y por ende deben de llevar mano en ese tema. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque este es el tipo de asuntos que nos dirimimos ya en las discusiones que tuvimos y que de alguna manera este tipo de debates pues obviamente permeó toda la discusión de la ley. ¿Qué es lo que tratamos de buscar? Si me preguntan, yo sí creo que avanzamos en la dirección correcta, avanzamos hacia la dirección que la ley general busca, que es que atender el problema de nuestra ciudad, no nada más de Monterrey, sino del resto de la República, que es el problema de la dispersión geográfica que tienen nuestras ciudades. Yo creo que ya todo el mundo ha escuchado hasta el cansancio estas cifras, donde dicen que en Monterrey la población en los últimos 30 años se ha duplicado, la mancha urbana se ha duplicado, pues seguro que ya lo han escuchado en otros espacios, y que esta realidad que tiene Monterrey la tienen muchas áreas de la zona metropolitana. Y esta visión, que este problema que se buscaba atender desde la ley general y obviamente atenderse en las leyes estatales, creo yo que sí damos pasos en ese sentido, aunque si me preguntan, pasos tibios. Y ahí sí coincido, nos quedamos un poco cortos, creo que deben de haber sido pasos más agresivos. Sin embargo, obviamente también hay, como decía al inicio, las leyes son producto de un contexto social, un contexto político, que definitivamente también es un tema que impacta el texto definitivo de la ley y que hasta ahí nos dio el contexto para avanzar. Entonces, yo creo que sí queda unas áreas de oportunidad. Otro tema que nos motivó mucho, o que buscábamos con esta ley, que creo que era importante, era el tema de reducir la discrecionalidad. Un tema que salía mucho de las mesas de trabajo, de los espacios, que era una crítica, una queja importante del sector, donde señalaban que había demasiadas lagunas o áreas de interpretación o discrecionalidad, que lamentablemente muchas veces sabemos que esa discrecionalidad, que es lo que implica en la práctica, y buscamos precisamente a la medida de las posibilidades acotar esos espacios de discrecionalidad. Hubo temas más adelante que lo vamos a abordar en el tema de la densidad. Tratamos de ser muy puntuales y no dejar estos espacios que en nuestra óptica pues no son positivos, porque repito, muchas veces los criterios que permeaban para dar más o menos densidad pues no necesariamente eran técnicos, sino obedecían a otros aspectos y buscamos acotar, pero bueno, lo abordaremos en otra intervención. Yo creo que finalmente, como digo, sí partimos de un contexto complejo, avanzamos, pero bueno, estamos en la mejor disposición de abordar en espacios comunes, por eso estamos aquí el día de hoy, para recibir comentarios, recibir ideas de estos temas y obviamente buscar que este proceso legislativo no concluye solamente con una ley. Muchas gracias, doctor. Yo creo que faltó decir, como comentábamos, que la mayoría de la gente o todo el mundo no quedó muy contento con la ley. Yo creo que faltó decir percepción de los abogados. Entonces, fueron los únicos
contentos con la propuesta de la ley. Entonces, no sé si quisiera comentar algo. No, la verdad de las cosas es que la profesión de abogados es como las funerarias. No le deseas mal a nadie, pero Diosito no me desampare, ¿no? Pues básicamente, así es este tema. Bueno, primero que nada agradecer este espacio a la Cámara. La verdad es que es la primera vez que vine recién graduado, vine en el 2000 y estaba yo un poco triste porque era un foro de hombres. Ahora estoy muy contento. La verdad es que antes nada más venía Sandra, ahora ya hay más mujeres. Adelanto para felicitarlas con el Día de la Mujer, que es mañana y que probablemente no nos veremos, entonces los felicito. Y felicito a la Cámara por la inclusión en la equidad de género que va a una tendencia cada vez más fuerte. La alcaldesa, pues bueno, ¿qué más que esto, no? La verdad, cuando pasa esto, yo estaba viendo por internet el tema de la ONU Hábitat y que México presenta la ley general. Para mí era un sueño, o sea, honestamente se los digo, me ha tocado vivir con la ley del 93, no me tocó la del 76, pero me tocó con la ley del 93 que Carlos Salinas de Gortari expide, una ley general bastante buena, bastante revolucionaria para esa época. Y cuando viene esta ley que basa su normativa en principios, para mí esto era un sueño, porque para toda persona que el derecho se basa en principios y no en reglas específicas, es la realidad. Es como el derecho puede ser hermenéutico y adecuarse a las necesidades reales del momento, porque son principios los que marcan. Marcó 10 principios muy claros, entre ellos la sustentabilidad, entre ellos la movilidad. Y entonces, siempre con la esperanza y con el Jesús en la boca, que por favor el Congreso local no fuera más allá de lo que pensábamos, que la AMA tratara de cuidar un poquito los casos que queremos ver como tiempo, y desgraciadamente nos dimos cuenta que lo que impugnaron fue la judicialización, el tema de las alturas, el tema del estacionamiento, es decir, miedo a los nuevos retos que nos presenta este problema del desarrollo urbano, porque es un problema a nivel mundial. No hay una ciudad que me digan ya lo solucionó al 100%, no todas están tratando de manera, unas preventivas, otras reactivas, de solucionarlo. Entonces, que tuviera principios era muy sano porque eso te hace buscar la mejor calidad de vida, que finalmente es lo que hace. Es la propiedad privada limitada por la propiedad social, es decir, la comunidad de calidad de vida de los demás, y eso es lo que trata de hacer. Es una ley complementaria al Código Civil en parte de propiedad privada. Eso es lo que es, donde la autoridad administrativa, desde la época del 76, del 93, en el Estado en el 98, en el 82, en el 73 en la Ley de Ordenamiento del Estado, siempre se le dieron las facultades al Estado, posterior cambia con el 115 al municipio, y nos dimos cuenta que todos los municipios no fueron capaces de hacer una verdadera administración del crecimiento urbano. Tan es así que el caos es día con día y estamos acá. Entonces, esa era una realidad que existía en su momento. Con estos principios van y esperamos una ley diferente. Yo no sé cómo el arquitecto Ortiz Durán dice que es una ley democrática, les voy a platicar. Hicieron una consulta pública que no hubo contestación a la misma por parte del Congreso. Traían un proyecto, otro proyecto de gobierno del Estado, otro proyecto de las cámaras, y hicieron un monstruo de ley y salió lo que quisieron que saliera, no lo que consultaron. Entonces, no sé si eso sea democrático o no el proceso. Por el lado del tema de la judicialización, yo creo que era un gran paso para una sociedad madura, porque la judicialización solamente se aplica para aquellos que tengan licencias. Es decir, si a ti el municipio te da una licencia y te pretende clausurar porque no estás cumpliendo con ella, te manda con un juez, pero eso es un principio, un derecho humano, que nadie puede ser privado de sus derechos, propiedades, posesiones, documentos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y competentes. Eso es lo que estaba marcando la judicialización. Le estábamos quitando, porque yo les puedo decir que a más del 80% de aquí han tenido un proyecto con permiso que se los clausuran por X, Y o Z. Y eso es lo que estaba tratando de evitar. Ahora, Nuevo León no es el país. Nuevo León es un estado más dentro de todo el país donde esa arbitrariedad es común. Y también hay que reconocer y ponerlo con sus palabras. Los actos de corrupción de las Secretarías de Desarrollo Urbano en el área metropolitana pues, habían venido creciendo. De hecho, hubo un tiempo en que hasta un alcalde le hicieron una publicación completa, las cámaras, diciendo ya no podemos seguir así. Entonces, de alguna manera, era un tema de quitar ese tema y crecer, tener que el municipio explicarle a un juez por qué se incumple la licencia, darle audiencia al propietario de la licencia
y decir, sí cumplo por esto, esto y esto, y si no determinaban, el juez determinaba qué hacer. Yo creo que ese era un paso muy maduro en el sentido. En el tema de los estacionamientos, no tiene que ver con el tema de los usos mixtos de barrio que el senador traía. No, el estacionamiento era un tema que hemos venido platicando desde hace más de 20 años. El pedir estacionamiento a los edificios es suplir la deficiencia de movilidad de los estados. El tener ese tema, les puedo decir, San Pedro, para hacer 100 metros de oficinas, ocupas un estacionamiento cada 20. Cada estacionamiento son 35 metros promedio en un sótano. 20, o sea, si voy a hacer 100 metros, ocupo 5 estacionamientos, 5 por 3, 15, 170 metros ocupo para estacionamiento contra 100 de oficinas. Esto decía no rentable. Y el que tu oficina tenga estacionamiento genera que la gente llegue en carro, no en ride, no en transporte, no en Uber, no en carro autónomo. O sea, creo que era una gran oportunidad que teníamos. Y lo que estaba haciendo la ley general era que el mercado, en base a la infraestructura establecida o a tu inversión de infraestructura, te dejara hacer lo que procedía. Si tú tienes un edificio que se vende completamente y los vecinos están incómodos, hay que entender que el mercado va más allá de la actitud de los vecinos y que la gente quiere ese edificio ahí, por tanto se está vendiendo. Si no, no se vende y el mercado te castiga. Eso es, yo creo que los que han tenido un edificio emproblemado han entendido cuándo se vende y cuándo un proyecto fue viable económicamente o no. Y cuando no fue, no vuelven a hacer otro. O sea, de alguna manera, eso es el tema de la judicialización. Pues la controversia estatal y federal, pues yo creo que van a pasar mínimo 3, 4 años a que se resuelva y las leyes están jalando, entonces pues tendremos que hacer un tema importante. Y en cuanto a la posición del diputado Hernán Salinas, que marca que las leyes se van ajustando a las circunstancias, es cierto, pero eso es reactivo. Yo creo que esta ley nos está dando la oportunidad de ser preventivos, de ir más allá, de pasarle a la sociedad la responsabilidad de su calidad de vida, es decir, ustedes son los responsables que esto funcione, en base a que haya buena infraestructura, en base a que haya buena inversión, en motivar los usos mixtos, en volver a la vida de barrio. Yo les puedo asegurar que excepto los que viven en el régimen de condominio, sus hijos no salen al parque. Que porque si hay robos, que porque si hay, no salen al parque, se van a un club deportivo, se van a clases en la tarde de algo, pero no es lo mismo que se daba. No les hablo en la generación Z, ¿no? En la misma X o en la generación que ustedes quieran, ya no se da. Entonces, lo que quería reactivarse con esto es que si había carnicería, si había la tiendita de barrio, si había eso, se manejara. Y que esto te diera la calidad de no tener que ir hasta el súper. Yo les voy a platicar cuando se hizo San Patricio, ¿cuál era el súper más cerca? Plaza Fiesta. Era un Soriana, ¿se acuerdan que sigue ahí? Y el Super 7 más cerca, el que estaba enfrente. Y los vecinos no querían que en Alfonso Reyes hiciera el Benavides y el Super 7. Pasen por esa plaza para que vean cómo está la demanda de ese Super 7. Es el único de la zona. Entonces, de alguna manera, eso es lo que te regula el mercado y esos son los principios que marcaba la ley. Para mí creo que las leyes son buenas, creo que los principios no están controvertidos por ninguna autoridad municipal en la ley federal, que son principios los cuales no están contemplados en ninguna controversia y en base a esos principios creo que podemos llegar a la finalidad de la ley. ¿Hay mucho por hacer? Sí. No comparto que sea por medio de normativas y reglamentos, no va a jalar. Somos el país con más leyes y reglamentos y estamos desgraciadamente evaluados en el país, creo que somos el 25 más corrupto del mundo y somos el país más legislado y reglamentado a nivel mundial. Entonces creo que por ahí no va. Entonces de alguna manera traemos un tema importante, no es de leyes, no es de reglamentos, es de personas y es de cultura. Entonces yo creo que esto es lo que está generando los planes que se hicieron. No se acuerdan cuando el plan que sacó Diego en Monterrey, muchos lo juzgaban de locos y ahorita quiero que vean el centro, gracias a ese plan que luego lo continuaron en estos últimos planes que ha habido y se empezó a generar vida al centro. Los inversionistas con Pabellón M, Capital, le dieron vida al centro. Creo que eso es lo que podemos dejar a que el mercado, y en el centro ningún edificio cumple con estacionamientos, ¿eh? Y es más, todavía trae un premio el reglamento. Si tienes un transporte público cerca, duplícale densidades y libéralo de CUS. O sea, creo que sí tenemos acciones que son contradictorias con la misma controversia que interpuso el propio municipio de Monterrey, ¿eh? Porque si ven el municipio de Monterrey tiene todas esas permisiones y luego viene a decir otra cosa en la controversia. Entonces, no nos juguemos el juego político. Yo creo que como desarrolladores, como propietarios, tienen el juego del mercado que es mucho más fuerte que el juego político.
Entonces, bajo ese juego yo creo que podemos hacer mucho con esos principios, porque esos los 10 principios que marca la ley son súper importantes. Para mí es lo más importante que hay de esa ley. Yo quería continuar preguntándole a la alcaldesa, en todo el proceso que se dio junto con el Congreso local y el Gobierno del Estado, pesó mucho y fue muy importante, y así debe ser, la participación de la Asociación de Alcaldes. Yo creo que en los últimos años hemos visto cómo la Asociación de Alcaldes ha tomado fuerza y se ha convertido realmente en una voz muy importante no nada más en temas de desarrollo urbano, sino en seguridad pública y muchos temas en el Estado. Yo creo que para bien. Entonces, partiendo desde el punto de vista de la importancia de la Asociación de Alcaldes, y como son 11 los municipios que participan en esta asociación, y específicamente en el tema de desarrollo urbano, muy distintos de las necesidades de los 11 municipios. Y entonces yo quería, si nos pudieras platicar desde el punto de vista de la asociación, ¿cómo podemos, o cómo fue el proceso para homologar 11 alcaldes con necesidades tan diferentes? Y cuando hablamos ahorita de muchos temas de estacionamientos o de alturas o de densidades, es muy diferente para cada uno de los alcaldes, ¿no? Entonces, la ley general, pues era general, y etcétera. A ver. Bueno, primero yo quiero hablar del tema de los estacionamientos. Nosotros no estamos en contra de que haya ese tránsito hacia el transporte público a alejar el carro. El tema es que no hay infraestructura para eso. Entonces, de la noche a la mañana se van a generar conflictos en donde, insisto, no es porque el mercado es el que regula un edificio o un centro comercial, sino es el tema en un fraccionamiento privado. Alguien, un vecino de ustedes, se le ocurre poner, no un vecino de ustedes porque generalmente aquí todos viven en San Pedro y la tierra no da para poner una carnicería, pero en Escobedo sí. En Escobedo hay fraccionamientos cerrados que muchos de ustedes los construyeron y que funcionan perfectamente, y que ahí sí va la gente al parque, y que ahí sí va la gente y disfruta los espacios, y en esos lugares no podemos permitir que haya un negocio de 3 viviendas que se pusieron para hacer carnicería o vulcanizadora o taller de torno, porque ahí la tierra pues pasa y vale lo mismo. Entonces, ese es el tema, cómo vamos a transitar ahí. Y tiene que ser gradual, no puede ser de la noche a la mañana. Eso es lo que nosotros exigimos y eso es de lo que nosotros hablamos a la hora de que la Corte defina criterios. Y sí es probable que la Corte pueda tardarse 3 años, también es probable que pueda tardarse después de las elecciones, que al final eso es lo que nos dicen nosotros los ministros, que se pueda tardar, que no va a ser antes de las elecciones, pero que seguramente después de las elecciones tendrán ellos, precisamente por la presión que pueden estar sintiendo de parte de los municipios, que también es cierto que a la hora de las elecciones habrá quien se quede y quien no, y ese tipo de cosas. Nosotros, lo que yo les puedo decir es que buscamos el equilibrio entre las necesidades de cada quien. Yo coincido, no debemos exceder en regulaciones. De hecho, nosotros en Escobedo, nosotros lo que estamos haciendo es desregularizar y dar el permiso al siguiente día y bueno, hacer ese proceso de simplificación de trámites. Pero también es cierto que hay infraestructuras en otros municipios en donde no se pueden dar ese lujo, y en ese proceso yo también creo que debe de haber instituciones y debe de tener muy claro el proceso del crecimiento ordenado metropolitano, y por eso nosotros propusimos que hubiera que el AMA, vamos a decirlo así, no como AMA, sino como una organización en la que tuvieran mayoría los alcaldes, se pudieran reunir en solo en materia de desarrollo urbano, que hubiera un tipo de plan de metropolitano que pudiera permitir el crecimiento ordenado y el equilibrio de los usos de suelo, porque en el tema, insisto, del equilibrio de los usos de suelo, pues en San Nicolás hay una calle que divide a San Nicolás de Escobedo, y esa calle, el uso de suelo es completamente diferente
de un lado y no compatible del otro lado. De acuerdo a las leyes anteriores es verdad, porque ahora va a ser un uso de suelo mixto. Bueno, en el caso del uso de suelo mixto, el proceso es que esta organización que nosotros propusimos al Congreso, que se incluyera parte del Congreso, que hubiera diputados, que hubiera el Estado, que estuviera con un cuerpo de personas que fueran pagadas por los municipios, cada municipio aportáramos un técnico especializado que no obedeciera a los términos del municipio y que funcionara específicamente para el crecimiento metropolitano. Incluso solicitamos en nuestra iniciativa, que sí pusimos, que se le revirtiera de presupuesto para obras metropolitanas de interés metropolitano con una regulación de qué es una obra de interés metropolitano que beneficia a qué tanto número de habitantes de los municipios, del área metropolitana, etc. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos es que definitivamente tiene que haber la forma de ordenar y equilibrar el crecimiento y los intereses. Creo yo que no es justo, porque también esta ley prevé el derecho a la propiedad, que no es justo que si el vecino que está a un lado de esta carnicería que le ocasiona los problemas, o el taller de torno que le ocasiona los problemas, el derecho al vecino es el que debe de tener prioridad al título de propiedad, no porque no tenga dinero para pagar un abogado, no sea un vecino que no tenga derechos a su título de propiedad, porque les compró una casa, y al comprar una casa tiene derechos. Entonces, en ese proceso, nosotros creemos, y lo que hicimos en AMA fue, en San Pedro hay esta problemática, eso decía Mauricio, hay esta problemática, eso es lo que nosotros creemos que no se puede permitir en San Pedro, porque la problemática es, ¿quién tiene la misma problemática de San Pedro? Pues Monterrey en algunos casos, Guadalupe todavía está en ese proceso porque va para allá. Bueno, pues entonces ese tema es un tema que le interesa, vamos a suponer que en ese tema Escobedo no tenía que ver, pero Escobedo apoya el tema porque es un problema que ya tiene San Pedro y que ya le está diciendo San Pedro. El tema de Escobedo, que no tiene la misma problemática San Pedro, bueno, pues entonces ahí hacíamos el equilibrio para poder tener los intereses y definir cuáles son los temas en los que podíamos tocar. Es importante decir que a la hora de que fuimos con los jurídicos, que ya ven que luego siempre dicen que no a todo, a la hora que fuimos con los jurídicos decían que todos tenían todo, y entonces, y este también es importantísimo, etcétera. Y entonces, pues ahí los alcaldes dijimos, a ver, no puedes que pongamos y que tengamos la controversia contra todos los temas. Vamos a buscar y definirlos de mayor prioridad y que creamos que son de más interés para la mayoría. El tema de la judicialización tiene mucho que ver con los que no tienen licencia. Los que tienen licencia ya la tienen. Y no es con ustedes. Es porque ustedes van y se acercan y hacen la solicitud. Es con los que no la tienen o con los que invaden. Porque ¿cuántos de ustedes no les han tratado de invadir el terreno? Y ahí nosotros tenemos que actuar como autoridad inmediatamente. No tenemos que esperar el juicio del juez que se vaya al juzgado. Nosotros tenemos que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Por los derechos de ustedes que le están invadiendo a ustedes un terreno. Entonces, en ese proceso, los términos de la autoridad no lo pudiéramos tener. Y yo les digo, hace 3 años, bueno, 2 y medio, hubo un grupo de personas que se pusieron de acuerdo y quisieron invadir un terreno en Escobedo para hacer otro funcionamiento de organización progresiva. Y nosotros en ese momento actuamos. Con estas condiciones, lo que tuviéramos que hacer es, lo hicieron un viernes en la noche. En estas condiciones, pasan las 48 horas de la flagrancia y el lunes ya tengo un nuevo fraccionamiento de organización progresiva. Al lado de uno de ustedes, no más. ¿Cómo le haces? No, pero si no hay permiso. Tenemos que actuar y tenemos que tener elementos para actuar. O sea, en ese proceso, nosotros creemos que es muy importante que se definan las condiciones en las que deban de regirse la judicialización o no
en qué condiciones. Y si es una situación de una licencia, ya está prevista en la ley, ya no tiene caso que se ponga en una nueva ley. Creo que ya está prevista y ya está prevista, pues, ¿para qué la sobreregulamos? Hay, es cierto, países, al menos yo estudié la maestría en España, y en España hasta el fútbol está en la ley. Es un país que tiene ley de fútbol. Imagínense aquí los Tigres contra Rayados. O sea, nada más. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con, yo creo que, sí, avanzando un poquito, tenemos empezado a tocar temas de densidad y altura, pero yo creo que lo hemos de alguna forma tocado durante las siguientes discusiones. Queremos tocar un tema que es muy específico, pero que habla en general de a veces de las percepciones que se tienen entre poderes municipales o legislativos, de una forma ejecutiva del Estado. Y el tema específico tiene que ver con las famosas pendientes del 45%. No porque ese tema sea el fundamental, pero porque habla de a veces de las percepciones y de los miedos que se tienen. Entonces, yo quisiera preguntarle al legislador, nuestro diputado Miguel Bonal, el tema del famoso pendiente del 45%, quisiera su punto de vista con ese tema. Ese tema creo que fue de los temas que más controversia y debate álgido ocasionó en las mesas de trabajo, que sí se tuvieron, que sí, discrepo un poquito de lo que decía Miguel, sí hubieron, no fui parte, estuvimos presentes en foros abiertos, foros cerrados, grandes, pequeños, sí, hubo un proceso de auscultación muy amplio para poder llegar a este producto que, repito, obviamente, y como dije en la primera intervención, era ante todas las visiones distintas que hay, ante todos los objetivos diferentes y que son todos que son muy válidos, es decir, tanto el objetivo del que tiene tierra y la desea desarrollar, como la del vecino que quiere mantener el status quo de la zona donde vive. Ambas pretensiones son válidas y las entendemos, y por ello la razón de los legisladores es buscar un equilibrio muchas veces entre pretensiones opuestas para lograr tener una convivencia social. Eso es lo que hacemos cada vez que atendemos un tema del Poder Legislativo. Ojalá que todos los temas fueran donde todos caminemos de la mano hacia una misma, pero en la misma visión, en el mismo objetivo, siempre lamentablemente hay intereses encontrados o presuntamente encontrados, y ahí es donde viene la necesidad de tejer un equilibrio social con los temas. Y en el tema de las pendientes, para ser muy puntual, el tema de las pendientes en el Estado de Nuevo León, lo que se ha asociado, considero que es equivocadamente, se ha asociado el tema de las pendientes con un tema de conservación ecológica. Y entonces, cuando tú hablabas cuando entrabas al debate de las pendientes, este tema de la pendiente, si modificamos eso, le vas a estar siendo agresivo con los cerros, con las montañas, cuando no es así, y lo reconozco. El tema de las pendientes no necesariamente tiene que ver con un tema de conservación ambiental. Para eso existen esas fotografías, las digo de las telas. No, es que para que lo vemos en todo el mundo. Yo iba a preguntar ahorita a aquel arquitecto del Poder Ejecutivo que nos platicara su punto de vista de este tema. Lo que pasa es que esos miedos que existen se confunde el tema de calidad de construcción, los problemas con una construcción específica contra riesgos, como en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo existe. Desde el punto de vista técnico, y no soy experto en el tema, no soy ingeniero ni mucho menos, pero sabemos, evidentemente, que desde el punto de vista técnico es factible todas estas construcciones que están mostrándose en las imágenes, es factible construir en pendientes mucho más elevadas. No es un tema técnico, que lo entendamos, no es un debate de posibilidad, es un debate
del tema de las pendientes se circunscribió, repito, así fue como se planteó este debate con quienes participaron en las mesas, como un tema de conservación ecológica, de conservación de las montañas, que evidentemente no tiene nada que ver, me queda muy claro, porque las zonas naturales protegidas ya están protegidas, ya sea por decretos federales o decretos estatales. Finalmente, yo creo que este tema, lo digo realmente siendo conocimiento de causa, nos enfrascamos mucho en la discusión del 45% y creo que dejamos de ver otros temas que eran igualmente o quizás desde el punto de vista más importantes para el tema del desarrollo humano. Y sí quiero hacer mucho énfasis porque se corrió mucha prisa en los periódicos, mucha información en las redes sociales, en foros, en discusiones, y centramos el debate en ese aspecto y que creo que fue un debate que desgastó mucho el proceso de la creación de la ley. Creo que este tema del 45, porque alguien decía, bueno, ¿por qué 45? ¿Por qué no 50? Alguien ahí proponía que el 53 en base a una situación, a alguna normativa que encontramos. Evidentemente es un número caprichoso, sí lo es, pero que finalmente la polinización que se creó alrededor de la ley no permitió ver opciones o alternativas para atender este tema. Y repito, creo que fue un tema que le dedicamos demasiado tiempo y dejamos otros que para mí eran más importantes. Para mí hubiera sido más importante dedicarle ese esfuerzo a cómo simplificar los trámites administrativos en materia de desarrollo urbano, que creo que es un tema de interés para todos, que es un tema fundamental y que quizás no se abordó con la profundidad adecuada, porque precisamente nos clavamos en el tema del 45, nos clavamos en el tema de la densidad, en el tema de la altura y el tema del estacionamiento. Y muchos otros temas que debieron haber sido fruto de una discusión más amplia, se vieron eliminados ante estos 3-4 puntos importantes, desde mi punto de vista, no torales necesariamente para el sector que es lo que buscamos. Entonces, pues yo creo que va a quedar una reflexión del tema 45 para estos foros y obviamente pues ver qué alternativas hay en el mediano plazo. Sí, muchas gracias. Y repito, el tema del 45% va en función a, retomando un poco la historia, antes de la promulgación de esta ley, la penúltima, vamos a así decirlo, se tenía un trabajo muy completo de una ley, otra vez que se avanzaba mucho en la materia, y particularmente dos legisladores a las 12 de la noche con el ex gobernador plantearon varias propuestas entre ese 45%, las famosas mini casitas y varios temas que seguimos a la fecha sin poder avanzar por de alguna forma esa ley que se promulgó que el 45 como decimos es arbitrario 100% y se llevaron a cabo y que no nos hemos podido quitar y de alguna forma siento yo que hacia como modernicemos tenemos que avanzar. Y yo quería preguntarle el mismo esquema que el arquitecto que opina al respecto. Bueno, respecto al tema del 45%, que es, como menciona ahorita el diputado Hernán, uno de los temas que tal vez se le dedicó más tiempo en las discusiones. Creo yo que ya es un tema pues, que lleva mucho tiempo aquí, al menos en el medio local. Desde el primer plan director que se hizo para la zona metropolitana en el 88, se estableció de que las áreas que tuvieran arriba del 45% no eran urbanizables. Esto estamos hablando desde 1988. ¿Por qué? Pues porque se vio que las montañas de Monterrey era uno de sus principales atractivos naturales que había que preservar de alguna manera, que no queríamos pues, ver hasta la cresta de la Sierra Madre llena de colonias, edificios, casas. Y bueno, ya en lo particular, a mí me tocó ser secretario de Desarrollo Urbano de San Pedro por 6 años y pues ver muchos de los problemas que se generaban
con algunas de las construcciones, no digo todas, algunas de las construcciones que se hacían en fraccionamientos que fueron autorizados de alguna manera con pendientes superiores al 45%. Y sí, yo creo que más que la pendiente, es una combinación de factores técnicos, ¿verdad? Y eso, pues aquí un ingeniero lo podría explicar mejor. O sea, no es nada más la pendiente, es también las características del subsuelo, las corrientes pluviales. Aquí, para los que viven en algunas de las colonias de San Pedro, arriba de la cota 800, pues ya han recordado casos en donde con alguna lluvia fuerte de tormenta, pues las colonias completas quedaron aisladas por meses, ¿verdad? Para poder comunicarse, porque el agua se llevó las calles, ¿verdad? Quedaron incomunicadas. Entonces, yo creo que esto del 45% es un tema totalmente precautorio, ¿verdad? Creo yo que falta mucho desarrollo técnico, así como en la Ciudad de México, el tema de las zonas sísmicas es un tema muy importante que se tiene que considerar. Y a pesar de ser zonas sísmicas, se hacen edificios. Pero sí hay un cuerpo técnico muy fuerte en materia de sismos en la Ciudad de México. Creo yo que aquí en el caso de Monterrey todavía falta desarrollarse más ese cuerpo técnico que no nomás vea la pendiente, sino que vea la combinación de factores hidrológicos, de suelos, geológicos y otros. Aparte de paisajistas, ¿verdad? Habría que cuestionarse qué tanto quisiéramos vivir, como les digo, en una ciudad donde ya no pudiéramos ver las montañas. Entonces, yo creo que va a seguir siendo un tema para los próximos años, y no nada más de técnicos que puedan construir o hacer cálculos y edificios en esas pendientes, sino también de parte de las autoridades. Hay que preguntarse, ¿cuentan los municipios con técnicos capaces para poder aprobar en condiciones muy difíciles edificios? O sea, ¿pueden realizar correctamente estos estudios técnicos? Eso es lo que yo creo que uno tendría que cuestionar. Y nada más aprovechando, ahorita yo coincido con el abogado Zárate de que a lo mejor si algo tenemos en México, pues es un exceso de leyes, normas, reglamentos. Pero creo que también si algo tenemos en México es una baja aplicación de las mismas. Tenemos instituciones o una debilidad institucional tremenda. No hemos podido lograr ni siquiera un fiscal general, un fiscal electoral. No nos hemos podido poner de acuerdo. La aplicación de las leyes, pues creo que aquí los abogados pues, conocen mejor de esto. Los procesos judiciales les pueden tomar meses, años, y nadie asegura que se vayan a resolver realmente con justicia, apegados a derecho. Yo creo que yo coincido de que mientras menos leyes y reglamentos y planes y normas hubiera, sería mejor, pero que los que hubiera se cumplieran, se aplicaran para todos igual. Creo que eso sería un gran avance aquí en este país. Gracias. No sé qué nos puedas comentar al respecto desde tu punto de vista. Híjole, bueno, el tema del 45, más porque no me quiero quedar con ello, no sé de dónde lo sacaron. Anteriormente los planes, y aquí el arquitecto que tiene mucho tiempo, todas las partes que eran usos de suelo multifamiliar eran todas las laderas. No sé si recuerdan que todos los planes de San Pedro, Monterrey, toda carretera nacional, toda la ladera era multifamiliar. Ahora no, ahora fue condicionado al riesgo. Y yo creo que el tenerle miedo a la cuestión técnica es algo que no maneja, no choca. Entonces, si yo digo, prefiero prohibirlos antes de que se desarrolle la técnica, mientras no haya el experimento de la técnica, y no creo que no tengamos capacidad de copiarnos de otros países como lo hemos hecho para el tema técnico.
Bajo esta tesitura de los fenómenos naturales, México como ciudad no sería urbanizable. Entonces yo creo que con eso me quedo en 45, somos la única ley estatal que lo trae. Es una cosa extrañísima. Por fortuna la aclararon un poquito del 2009 para acá, porque antes si tu terreno tenía un chipote de 45 y todo lo demás era plano, no iba porque era cualquier acción urbana, decía el 196, si no me recuerdo de esa ley de desarrollo urbano. Y qué bueno que ya lo aclararon un poquito, que quitando esa cosa o dejándola por fuera, puedes urbanizar lo demás. Entonces, creo que es cuestión de tiempo para poder romper esa barrera del 45%. Y coincido con Hernán, efectivamente, el tema de la simplificación administrativa y el tema de la buena fe. Hay estados en la República con mucho menos lana que ya nos demostraron que simplificando los trámites administrativos atrajeron la industria, el comercio. Y se lo voy a decir bien sencillo, ustedes los han visto, Aguascalientes, San Luis, Querétaro. Tú llegas a una maquinita, pones tu número catastral y te dan tu sueldo que te cuesta 27 pesos. Ahorita ya no sueldo en cualquier municipio y se tarda menos de 2 meses. Yo les pago los derechos. Yo les pago los derechos. Entonces, eso es del 45%, yo creo que sí, y coincido con la simplificación administrativa como un principio. El tema de los planes. El tema de los planes, creo que esta ley vino a complicar un tema, la planeación muy fuerte. ¿Por qué? Porque en los planes ahora los municipios tienen que sacar el plan municipal, el plan de centro de población. O sea, son 2 planes distintos, ¿eh? Uno es el plan municipal, que la ley no sé por qué así lo dejó y solamente puede contener la zonificación primaria, y el plan del centro de población que contendrá la zonificación secundaria. Es decir, el tiempo cada vez es más corto. Los municipios, salvo San Pedro, ha dado el aviso de consulta pública que dice la nueva ley, lo acaba de sacar hace días, donde dice que ya viene la consulta próximamente. Es un aviso de planeación urbana, se llama. Es un municipio que ha publicado. Pero tienen que sacar primero el plan municipal con la zonificación primaria, que es muy importante la zonificación primaria, porque con eso nos evitamos lo que aquí la alcaldesa dice de la carnicería al lado, y el torno y todo el tema. En la zonificación primaria, para los usos mixtos, solamente es en las zonas de mejoramiento y bajo los lineamientos del fraccionamiento. Si yo tengo un régimen de condominio, en el régimen de condominio nació con un permiso de ventas y con usos establecidos, es decir, en una privada yo no puedo variar los usos, salvo acuerdo, como dice la ley del condominio, en la asamblea ordinaria de los condominios, que en todas ellas es mayoría absoluta, es decir, 2/3 partes de la asamblea. Y si una carnicería se pone contra la voluntad de los condominios, pues yo creo que basta una denuncia popular, como dice, para que el municipio actúe caliente y se cierre. Eso es lo más sencillo. Si es un fraccionamiento que no está bajo el régimen de condominio, que no es privada y está frente a una infraestructura que permite el uso mixto y en una zonificación primaria de mejoramiento, ahí es inevitable, se va a poner un comercio. Y un comercio que va a quebrar si los vecinos no van. Entonces, por eso les digo que la ley era muy importante en base a principios. Y el tema de que si el fin de semana, no comparto el tema de la judicialización, lo dije, únicamente existe si tú tienes licencia. Si no, el municipio cuenta con todas las facultades. Y díganme la verdad, todas las demoliciones que ha habido por parte de los municipios nunca ha sido desarrollo urbano, protección civil municipal. Pues cuando en verdad quieren actuar, te mandan protección civil a las 12 de la noche y te cierran. Y contra protección civil no hay juez que se atreva a decir no, porque siempre alegan un riesgo. Esa es una realidad. Entonces, realmente tampoco están sintientes los municipios. Y en cada municipio, cuando se derrumbó acá el edificio que estaba de secretario del ingeniero de guerra, fue un tema de protección civil. Cuando se derrumbó el de Tanara, fue un tema de protección civil. Todos los edificios que hemos tenido demoliciones, parciales o totales, han sido temas de protección civil, no de desarrollo urbano. Entonces, de alguna manera, creo que tienen los dientes, en caso de un riesgo inminente, tienen la dependencia del Estado. Protección civil del Estado es competencia del Estado, protección civil del municipio. Y ahora, para poner una carnicería en ese supuesto, se te ocupan permisos de salubridad, se ocupan permisos. Bueno, fuera que pudieras poner un negocio de la noche a la mañana y aparecieras. Seríamos súper emprendedores. Realmente yo creo que la ley es con todo lo contrario. No puedes poner nada si no tienes los permisos. Cuando vamos a las pláticas con el TEC que nos invitan, fungí como presidente de la Barra Mexicana de Abogados y nos invitaban al emprendedurismo. Cuando llegaban los pobres muchachos con su empresa, oye, quiero poner mi local aquí. ¿Ya tienes uso de suelo? ¿Ya tienes permiso de protección civil? ¿Bomberos? No, Cristiano, te faltan todos los documentos por uso de edificación.
más paga renta mientras lo sacas, ¿eh? O sea, en serio que las leyes están hechas para el principio de mala fe del particular. Creo que lo que tiene la ley general es un principio de buena fe. Volviendo a la pregunta, creo que trae una tarea muy complicada a los municipios en el tema de las zonificaciones. Van a tener que delimitar muy bien las áreas de mejoramiento y las áreas de conservación, que no quiere decir que las áreas de conservación sean urbanizables, simplemente que prevalecen los usos de suelo que se le están dando hasta la fecha. Por eso la etapa de consulta pública es muy importante, porque ahí el ciudadano, como colonia, como mayoría, ahí establece, queremos estos usos para mi colonia, y si estos usos son los que quiere la mayoría, son los que se dan, esa es la propiedad social. Eso es lo que prevalece frente a los demás. Sin embargo, les doy una mala noticia. Venía en la iniciativa que consultó el Congreso, a la que me refiero, que nunca me contestaron. Sí hubo foros, sí hubo todo, pero miren, en el 98 hubo foros, me acuerdo, estábamos trabajando a las 12 de la noche porque ya se iban Uyuyu y Carlota, y salió a las 12 de la noche el último día, las minicasitas lloraron en el Congreso, se consultó 2 o 3 días y se puso lo que ellos quisieron, se les dio una oportunidad de meterle mano. En esto hubo muchos foros, y de los foros yo quiero saber del proyecto vegetariano original. En la consulta establecían la figura afirmativa ficta y la obligación de contestar en caso de que no. Eso se suprimió en la ley autorizada, es decir, el principio de participación ciudadana, que estaba clarísimo en la ley general, lo suprimieron en la ley local. Y yo creo que esa también, como dijo el diputado Hernán, eran los temas importantes que nadie la vio. Y para eso sirve el tema de la consulta. Y desgraciadamente le mochan la participación de los ciudadanos, los municipios en la consulta pública, porque ahora contestar o no contestar es lo mismo. Y aparte le agregaron un párrafo, no será vinculatorio la respuesta que dé. Entonces, la consulta pública, los planes y nada, hoy bajo esta ley nueva, tiene mucho menos fuerza que las leyes anteriores. Entonces, de alguna manera creo que ahí va en contra del principio, creo que los ciudadanos, las organizaciones como las cámaras, van a tener mucho que actuar con estos procedimientos de planeación. Es algo que va a ser muy importante y creo que ahí es donde se debe de escuchar a la ciudadanía, qué es lo que quieres para tu colonia. Yo estoy seguro que si ustedes consultan el plan parcial del Rosario, cero van a decir que quieren comercio, cero van a decir que quieren multifamiliar. Pero si consultan el plan parcial del Centrito, es las Fuentes del Valle. Imagínense que una calle divide el uso mixto de la otra. Y pum, nada más si lo podemos usar. Tengo un edificio enfrente de mi casa, pero yo que estoy de la otra acera, no puedo, es un unifamiliar. Pues le aseguro que ese vecino lo que quiere es multifamiliar, al menos en una zona de transición. Entonces, el detalle es cuando se empiece a inaugurar las ciudadanías. El problema es que la ley desmotiva la unión del ciudadano. O sea, ¿qué voy al municipio? No está la prueba lo que quieren. Y les voy a decir la verdad. De esta ley, que me dejen mentir los presidentes de las cámaras, trabajaron un chorro de tiempo. Está padrísimo porque siempre me buscan. Entonces digo, oye, va a pasar lo mismo que la ley pasada. No, no, ahora sí van a hacer lo que pongamos nosotros. Y cuando sale aprobado, no, es que le metió mano. Nada, le metió mano. Sí, le metió no sé qué. Y en total tienen los diputados siempre una excusa de por qué no salió lo que traían en el plan. No es cierto. No sale, porque son temas políticos. Y les voy a decir un tema bien triste. Lo político siempre supera lo jurídico. Por eso estoy convencido que no es un país de leyes, sino es un país de principios, donde la política se maneja en principios. Entonces, creo que va a haber mucha participación activa. Volviendo a tu pregunta, creo que tenemos como Cámara que ser muy activos en las consultas al plan. Viene la de San Pedro, péguense la de San Pedro, es la primera que va a salir. Y ahora tenemos esa fortuna, que hay un aviso de planeación 30 días antes de someter el proyecto al ayuntamiento para que salga conjunto. Y yo creo que por la dependencia que aquí dirige la subsecretaría va a tener mucha importancia el tema de la congruencia. Porque con ese tema de la congruencia vamos a dejar de ver Sendero de un lado comercial y del otro lado industrial, por decirles un ejemplo. Entonces yo creo que el tema de la congruencia, que también lo impugnaron en su momento la Asociación Metropolitana de Alcaldes en el 2009, o lo como se llamaba antes, porque antes no tenían como AMA, era otro. Había una organización, pero lo impugnaron todos, firmaron la misma controversia todos, misma que perdieron en aquel entonces, el tema de la congruencia. Entonces yo creo que ese tema va a ser bien importante que se siga, o sea, la participación de ustedes, la congruencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, yo creo que ahora juegan un papel muy importante, porque hoy por hoy, la Secretaría, ¿no se acuerdan cuando salió el plan de la Larrazábal se detuvo, ¿qué digamos? 2 años. El plan municipal aprobado por el ayuntamiento se mandó a congruencia, se detuvo 2 años. Ahora ya establecen términos, tiene ya un tiempo contado para responder y si no se tiene autorizado. Yo creo que es donde los organismos auxiliares como este tienen demasiada participación. Entonces yo sí les sugiero que difundan, que sean órganos difusores, que presenten a los municipios donde ustedes
quisieran difundir con los correos que mandan ese tipo de consultas públicas. Yo creo que, a diferencia de muchas leyes, la ley federal trae demasiados órganos consultivos donde la sociedad puede participar. Y yo creo que es donde tenemos que estar como Cámara bien atentos a formar parte del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, el Consejo Metropolitano, el Consejo Regional, el Consejo Municipal, porque hay 5 consejos donde ustedes tienen asiento por disposición de la ley. Entonces yo creo que va a ser muy interesante este sistema de planeación. Desgraciadamente no hay una vinculación de la consulta pública, pero creo que con la participación de ARCA puede jalar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Alcaldesa, con el tema de los planes municipales, su opinión, por favor. La ley establece que para poder, el término para el plan estatal, así dice el artículo 5 de los transitorios, es el 28 de noviembre del 2018. Y para los municipios es en el 19, en junio del 19. Entonces, en ese proceso yo coincido con el abogado que es importante la participación de ustedes, porque primero hay que tener el estatal. Una vez saliendo del estatal, nosotros tenemos que ser congruentes con el estatal. Sin embargo, los municipios estamos, San Pedro ya lo publicó, todos, en el caso de Escobedo, yo los invito a los que tengan intereses en Escobedo a que participen. Nosotros estamos elaborando el plan. ¿Por qué es tan importante la participación? Porque la ley prevé las zonas urbanizables y las no urbanizables, y en las urbanizables establece la conservación, el mejoramiento y el crecimiento, y en el caso del crecimiento es donde se va a regular específicamente la densidad y la compatibilidad de los usos del suelo. Entonces, los que tengan intereses o tengan, hablo yo en el caso del municipio de Escobedo y en cualquiera de los municipios, porque nada más hemos platicado y en todos están en diferentes etapas, pero ya se está trabajando en los planes. En el caso de nosotros ya tenemos un avance importante que les podemos mostrar a quienes tengan intereses, y con muchísimo gusto, encantados de que puedan participar desde ahorita, no hasta que la ley prevé 30 días antes. Desde ahorita para nosotros es importante su participación. Y importante también decirles que en el caso de Escobedo, y para quienes todavía no han tenido intereses en Escobedo, pero que hay mucho terreno disponible, también tenemos el 40% de área por desarrollar. Tenemos nosotros en nuestro reglamento, y seguirá así una vez que modifiquemos el reglamento en base a la ley, nosotros, nadie prohíbe que sí podamos tener la afirmativa ficta. En Escobedo sí tenemos afirmativa ficta, y además tenemos el permiso de la confianza, y en el permiso de la confianza es precisamente lo que decía el abogado, es que la confianza esté al lado del ciudadano y no esté nada más en la autoridad. Firmamos un convenio. El permiso de la confianza se da en usos del suelo, en usos de edificación, en fraccionamientos, en urbanísticos, en pasantes, en todos. Entonces, pueden firman el documento y en 24 horas tienen la autorización y pueden estar construyendo inmediatamente. Eso nos ha traído un crecimiento importantísimo, una derrama económica importantísima, una derrama laboral importantísima. Yo creo que ese es, y eso yo lo he platicado con los alcaldes, desgraciadamente hay quien no está muy de acuerdo, pero ese es una vertiente de innovación en materia de organización administrativa para que haya más aprovechamiento económico y derrama económica en nuestros municipios, que bueno, pues habrá que ver, depende de la particularidad de cada municipio. Así que invitadísimos todos a participar en el municipio de Escobedo. Gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Diputado, se acaba la legislatura pronto, de alguna forma todos los conocimientos que se adquirieron, todo lo que se trabajó con la legislatura, no quisiéramos que se perdiera, pero sin embargo, obviamente entrarán muchos legisladores nuevos. Denos un mensaje positivo. ¿Qué podemos hacer para que continúen estas situaciones, para que sigamos la ley y que podamos realmente continuar tratando de favorecer el desarrollo urbano? Bueno, obviamente, como señalas, concluyen las legislaturas, concluyen también los periodos de las administraciones municipales. Sin embargo, yo creo que queda esta discusión, estos espacios que se abrieron en los últimos meses, que nos dejaron obviamente un producto muy concreto que la ley, pero a su vez reflexiones y comentarios
como las que se están dando en este foro, pues definitivamente no se tiran a la basura, no se empiezan, pero yo creo que los que continúen con esta labor desde el punto de vista administrativo o legislativo van a tener todas estas ideas que hemos venido comentando para continuar, para hacer una mejora continua del texto legislativo. Y yo sí quería aprovechar este espacio para hacer un comentario genérico general del tema de las leyes, porque sí creo que es igual que han comentado. Evidentemente, y comparto la visión donde muchos de sus textos legislativos de nuestras leyes en México, en Nuevo León, son textos complejos, abigarrados, uno pudiera decir, que en efecto muchas de las veces parten de la desconfianza. Y aquí yo creo que es un tema que tenemos que abordar en conjunto, desde los diversos sectores, para cómo atajar este tema y cómo construir esa confianza. Y sí quiero ser muy puntual. Estoy seguro que todos los que están aquí presentes son profesionales y profesionistas en el tema del desarrollo inmobiliario, en el tema de la construcción. Lamentablemente, no todos en el Estado de Nuevo León comparten las características de responsabilidad social, de responsabilidad ciudadana, que los que ya tienen muchos años en el sector tienen. Y hay que reconocer que en el tema de la construcción, del tema inmobiliario, es una industria que no tiene barreras de entrada. Es decir, yo mañana puedo apuntar un dinero, un fondo, un capital, un terreno, y sin tener ninguna experiencia en la materia inmobiliaria, hago un desarrollo, porque no hay barreras de entrada en esta industria. Y lamentablemente, esto nos ha conllevado en muchas ocasiones, y no quiero con esto justificar la complejidad de las leyes, pero sí una realidad que también no podemos negar, donde se hacen proyectos por gente que no es experta en la materia, por gente que no tiene el expertise necesario, y realmente esto ha causado en algunas ocasiones pues una mala imagen al sector con consecuencias muy puntuales, y que de alguna manera eso ha causado un cierto estigma, y hay que decirlo con toda claridad, un estigma al sector inmobiliario, a ciertas prácticas de los sectores inmobiliarios. Entonces, ahí yo el reto y voy a decir un caso muy concreto que fue muy malísimo que haya sucedido en ese momento, porque cuando estábamos en las últimas discusiones del tema de la ley, fue cuando ocasionó el derrumbe que hubo sobre la avenida Lázaro Cárdenas, que ocasionó la pérdida de 2 o 3 vidas, que evidentemente lo entiendo. Alguien decía, bueno, como esa construcción a la par de la ciudad, había 1000 construcciones de manera paralela que se estaban haciendo, y fue un caso que hubo un derrumbe. Sin embargo, en el momento en el que se dio ese tema, en el que estábamos en los diálogos finalizando la discusión, ese tipo de situación, pues quizás también vino ahí a reforzar una idea que desde mi punto de vista es equivocada, porque insisto, pues si fuera esa la norma, pues no estaríamos en la ciudad que tenemos ahorita. Son casos aislados, pero lamentablemente esos casos aislados a veces causan un daño a la imagen del sector. Entonces yo aquí lo que dejaría como reto para la Cámara, y lo comento con todas las que siempre voy, aquí a Caprovi, a la Canadevi, a las demás cámaras, es que cómo trabajamos en conjunto para que precisamente avanzar en esta profesionalización del sector, y que realmente quien participe en él le garantice que las cosas se hagan correctamente, y estoy seguro que así vamos a lograr a mediano y largo plazo que las leyes se flexibilicen, que haya todas estas cuestiones que ya comentábamos, permisos a la confianza, todas estas figuras que son relevantes y que son importantes, pero lo comento porque ese es un contexto muy completo, una realidad que vemos y en la cual nosotros también como legisladores nos vemos obligados a tomar en cuenta al momento de hacer nuestra función. Gracias, diputado. Pues nos queda un momentito más y le voy a pedir aquí al arquitecto que cierre este panel.
de alguna forma, tú como coordinador a nivel estatal de muchos de los temas legislativos y municipales, decía el abogado del Consejo de Desarrollo Estatal, en el cual participamos, no nos hemos reunido mucho, pero bueno, participamos. No sé si nos puedes comentar a nivel de coordinación general del tema de la Federación de Desarrollo Urbano. Bueno, pues yo creo que la ciudad de Monterrey y el estado, pero principalmente la ciudad, pues se va a enfrentar a retos muy grandes en los próximos años. Crecimiento, seguimos teniendo un fuerte crecimiento, no nada más en población, sino también en extensión. Creo yo también que los retos en movilidad, pues todos los días los vivimos, los servicios de infraestructura, y cuando se presentan situaciones extraordinarias de riesgos, entonces estos retos, pues la única forma de resolverlo es que trabajemos de forma conjunta y coordinada, sociedad, empresas, organizaciones, gobiernos. O sea, no podemos cada quien estar trabajando en direcciones diferentes, sino que tenemos que trabajar en la misma dirección. Creo que es muy claro que si queremos que esta ciudad pues siga teniendo calidad de vida o tenga una mejor calidad de vida, si queremos que tenga condiciones de movilidad aceptables, razonables para todos los que vivimos en ella, si queremos que tenga usos balanceados, donde no tenga uno que trasladarse tanto, sino que existan zonas comerciales, de equipamientos en diferentes partes de la ciudad, parques, zonas de convivencia. Si logramos de alguna manera también desarrollar estos planes metropolitanos, que ya lo comentaba aquí la alcaldesa, ahorita ya empezamos a trabajar en la parte técnica y pronto por ahí va a haber algunos avisos para los consejos que nos integremos, para los alcaldes también. Es un compromiso que tenemos para tener para fin de año y es la base, como ya lo decía, de la congruencia para los planes municipales. Pero sí, yo creo que para todos nos queda claro que una ciudad bien planeada nos va a favorecer y va a ayudar al desarrollo inmobiliario, va a crear valor en las propiedades. Creo que la actividad inmobiliaria de la ciudad de Monterrey es de las, pues probablemente después de la Ciudad de México y algo de Guadalajara, es de las más activas, ¿verdad? Prácticamente todos los sectores. Entonces, si queremos mantener esas condiciones, que la gente la siga viendo pues como un lugar atractivo de dónde venir, dónde traer sus empresas, dónde poder atraer a talento para que se vengan a vivir aquí, pues tenemos que realmente ponernos las pilas y empezar a trabajar en esta dirección. Entonces, pues yo agradezco esta invitación a este panel, ¿verdad?, que nos hicieron para participar y seguramente y espero que todos ustedes pues en las sesiones que vaya a haber para esta elaboración estamos llamando Programa Metropolitano 2040, pues participen activamente, hagan intervenciones y seguramente pues estas se van a considerar para esta visión que queremos de ciudad para los próximos 22 años y que pues, probablemente a muchos de nosotros ya no nos va a tocar estar aquí, pero que debemos de ver para nuestros hijos o para las siguientes generaciones, de dejarles algo mejor de lo que nos tocó vivir a nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos el panel. Quería agradecer individualmente, diputado Hernán, muchas gracias, amigo de esta Cámara, como todos sabemos, artífice de la Ley de Regímenes de Condominio. Aquí también nuestra amiga, la alcaldesa Clara Luz, que siempre nos acompaña, siempre está abierto a nuestras sugerencias. Y también me acuerdo, es la única alcalde de la zona metropolitana que no soy Elizabeth, ¿verdad?
Importante. Al arquitecto, muchas gracias. Su compañero el año pasado, también. Muchísimas gracias. Y el abogado Miguel, muchas gracias, Miguel. Eres pionero en el tema de desarrollo urbano. Sigue siempre diciendo las cosas como son. Te lo agradecemos y siempre es bienvenido. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Le voy a pedir